Londres revive el fantasma del 7J. 4 personas han muerto en un ataque terrorista cerca de las puertas del Parlamento y otras 20 han resultado heridas. El asaltante las ha arrollado con un 4x4 y tras estrellarlo ha acuchillado mortalmente a un policía. Los agentes le han abatido a tiros y aunque se cree que actuó solo, la ciudad se ha blindado. Este que van a escuchar es el testimonio de una turista soriana. La verdad que sí que hemos notado que estábamos por Trafalgar Square y así, y no había nada de policía, y de repente ha empezado por todas las esquinas policías y ahora hay un helicóptero todo el rato dando vueltas. Buenas noches. Hoy, justo 22 de marzo, se cumple un año del atentado de Daesh en el aeropuerto de Bruselas. Europa vuelve a sufrir el zarpazo terrorista y aquí en España buscamos más información sobre este ataque en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Eduardo Martínez, ¿qué novedades nos puedes aportar? Sí, pues de momento no consta que entre las víctimas de este atentado terrorista de Londres haya ningún ciudadano español. Aquí en nuestro país, el gobierno, que ha facilitado teléfonos de información, ha condenado este ataque terrorista y también ha mostrado su solidaridad con el pueblo británico. Y terrible el día también en las carreteras. 2 mujeres y un niño han muerto hoy en este tremendo accidente en la provincia de Palencia. Ha sido en Villaturde, cerca de Carrión. Un bebé de 1 año, su madre y su abuela han fallecido. Viajaban en este coche que ha chocado contra un autobús del Inserso. Al parecer, el turismo ha patinado por el granizo. Podemos reprocha al Gobierno que ya tenga cerrada la aprobación de los presupuestos y que no le importe nada más. Pero Pablo Iglesias no se lo ha dicho así a Mariano Rajoy, sino con estas otras palabras. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados. Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. Esto sucedía en el Congreso y en las Cortes de Castilla y León, situación extraordinaria, casi excepcional, la que se vivía en el Pleno. Se iba a debatir la ampliación del parque del lago de Sanabria cuando ha sucedido esto. Para presentar... ¿Dónde está el consejero? El consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene que presentar el proyecto de ley. Bien, pues lo damos por presentado. Pasamos al debate de las enmiendas. Suárez Quiñones, encargado de defender el proyecto de ley, estaba en Segovia con la ministra de Agricultura. Herrera lo ha achacado a un fallo de coordinación por el que ha pedido perdón a los grupos, pero la oposición no lo ha desaprovechado. Y al margen de esto, las Cortes de Castilla y León han dado hoy respuesta a las peticiones de las familias con menores enfermos. La comunidad les eximirá del copago actual en fármacos y material ortoprotésico. El gasto llega a alcanzar los 600 euros al mes, como nos explica la madre de un niño dependiente. Esto nadie nos lo hemos buscado. Esto es algo que te ha tocado, pero que estos niños tendrían que estar protegidos desde el minuto cero. La primavera que estamos viendo desde ayer es más blanca que Florida. De hecho, la delegación del Gobierno ha activado las alertas por nevadas en Ávila, Palencia, Segovia, León y Zamora. Estas que ven son imágenes de esta misma tarde en Segovia capital, pero también hoy han visto la nieve en la ciudad de Ávila, en el norte de Palencia y en varios puntos de la provincia de León. Mañana no podremos bajar la guardia porque se repetirán esos chubascos de nieve y granizo, menudo, especialmente durante la tarde. La cota se mantendrá en torno a los 600 metros con viento y mucho frío. Ataque terrorista en Londres, a las puertas mismas del Parlamento, una de las zonas más turísticas, cuando se celebraba un pleno y con la Premier británica dentro del edificio. Según los datos que Scotland Yard ha ofrecido a las 7 de la tarde, los fallecidos son 4, entre ellos un agente de policía y el presunto asaltante. Hay una veintena de personas heridas y la ciudad a estas horas está llena de policía. Este es el coche que atropellaba a varias personas en el centro de Londres. El terrorista atravesaba el carril bici del puente de Westminster a escasos 100 metros del Big Ben y se estrellaba contra las rejas que rodean el Parlamento, llevándose por delante a peatones y ciclistas.
Posteriormente, el conductor, un hombre asiático de unos 40 años, salía del coche, apuñalaba a un policía y cuando se disponía a atacar a otro, otros agentes le disparaban. Una joven soriana de turismo en la ciudad nos cuenta la revolución que se ha vivido en las últimas horas. Estábamos por Trafalgar Square y así, y no había nada de policía, y de repente ha empezado pues, por todas las esquinas policías, y ahora hay un helicóptero todo el rato dando vueltas. Otra vallisoletana residente allí nos indica que ahora el nivel de alerta es máximo. En Westminster todo está cortado, el protocolo de alerta se activa. Y cuando se activa lo que recomiendan es que no cojamos el transporte público. En el incidente 20 personas han resultado heridas, otras 2 han muerto además del policía atacado. En las aceras los médicos y las ambulancias atendían al resto de malheridos en medio del caos. El portavoz de la Policía Metropolitana de Londres ha advertido a la población londinense de que en los próximos días habrá mayor presencia policial en las calles. Además, asegura que han desplegado recursos masivos, pero que si es necesario pueden pedir ayuda al ejército. La estación de metro de Westminster, cerrada en el momento del ataque, ya se ha reabierto después de que se haya confirmado su seguridad. El gobierno español no tiene constancia de víctimas españolas. Pues a estas horas regresamos a Madrid, a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, para ver si desde allí ha trascendido alguna información más desde la última conexión. Eduardo Martínez, buenas noches, te escuchamos. Sí, como decíamos al comienzo, parece que entre las víctimas del atentado terrorista, al menos 4 fallecidos y una veintena de heridos, no habría de momento ningún ciudadano de nacionalidad española. Aquí en nuestro país el gobierno ha condenado ese ataque terrorista. Ha sido el propio presidente Mariano Rajoy quien a través de la red social Twitter escribía un mensaje de condena de ese ataque terrorista. A él se unía también la Casa Real con otro mensaje en Twitter en el que mostraba su solidaridad con el pueblo británico en la lucha contra el terrorismo. Además, hay más mensajes como el del Ministerio del Interior que pedía que no se creen ni se difundan falsas informaciones y recordaba ahora mismo en España la alerta terrorista sigue siendo de 4 en una escala de 5. El terror sacude de nuevo a Europa cuando se cumple justo un año del atentado de Daesh en el aeropuerto de Bruselas. Con este acto, 2 minutos antes de las 8 de la mañana, hora en la que explotó el artefacto en el aeropuerto, han comenzado los homenajes presididos por los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Después han continuado en la estación de metro donde estalló el segundo artefacto. 32 personas murieron y 300 resultaron heridas en este ataque que puso al descubierto la vulnerabilidad de la capital comunitaria. Fue un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo islamista. Y la lucha policial contra el terrorismo continúa precisamente hoy. 3 ciudadanos marroquíes han sido detenidos en Barcelona y en Valencia. Los detenidos en Roda de Ter, en Barcelona, tienen 26 y 37 años. Los Mossos han registrado además 3 casas del municipio. El arrestado en Valencia tiene 45 años, es de origen marroquí, nacionalizado en España. A través de las redes sociales difundía mensajes terroristas y ensalzaba atentados de Daesh en Europa. Y de vuelta a Castilla y León, la carretera nos deja hoy la peor de las noticias. 2 mujeres y un bebé de 1 año han muerto esta mañana al chocar contra un autocar en el término municipal de Villaturde, en Palencia. Al parecer, el granizo hizo patinar al turismo, que invadió el carril contrario. Eran cerca de las 12:30. Una intensa granizada dificultaba el tráfico por la CL 615, cuando la conductora de este vehículo, que circulaba en sentido Guardo, perdió el control invadiendo el carril del sentido contrario de la marcha. Fue entonces cuando este autobús del Inserso embistió al turismo. Parece ser que el vehículo ha perdido el control de su trayectoria, ha invadido el sentido contrario y en ese momento ha sido arrollado, ha sido colisionado por alcance por un autobús que circulaba en sentido sur. En el autobús viajaban 45 vecinos de Palma de Mallorca que se dirigían a Fromista tras visitar la villa romana La Olmeda. Todos ellos han resultado ilesos, no así los ocupantes del turismo. Iban dentro 3 personas, una abuela, la hija y el nieto. Los 2 adultos que viajaban en el turismo perdieron la vida en el acto como consecuencia del terrible impacto. El menor que los acompañaba permanecía con vida cuando llegaron los servicios de emergencia. Sin embargo, falleció antes de que pudiera ser excarcelado. Los 3 fallecidos eran vecinos de la localidad palentina de Gañinas, cercana al lugar del siniestro, cuyo detonante no se conoce con certeza, aunque la meteorología ha podido ser un factor clave en el suceso. Es una circunstancia concurrida en el accidente y ha podido ocasionar de un modo u otro o ayudar
ayudar a colisionar el accidente, pero claro, son hipótesis. Las pruebas de alcohol y drogas realizadas al conductor del autobús han arrojado resultado negativo. Con estas son ya 7 las personas fallecidas en carreteras palentinas en lo que va de 2017. Los fallecidos llevaban los dispositivos de seguridad y de retención infantil, pero esta precaución, que es capital, no siempre se toma. En la última campaña sobre el uso del cinturón de seguridad, la Guardia Civil de Castilla y León ha puesto 100 denuncias más que el año pasado. Los infractores son menos del 1% de los viajeros, pero la DGT quiere conseguir que sean el 0. Es la primera lección que nos enseñan en la autoescuela. Por lo que conlleva de sanción si no le llevásemos puesto y por seguridad. Esta imagen propia del pasado se repite a día de hoy. La Guardia Civil ha puesto 340 denuncias en una semana por no llevar el cinturón de seguridad, 100 más que hace un año. De los 68.519 adultos que hemos controlado, aproximadamente 300 más de 300 no hacían uso del cinturón de seguridad. Los infractores eran en su mayoría pasajeros y 2.000 menores. De ellos, 27 no viajaban con el sistema de retención infantil homologado. No nos podemos permitir ni deberíamos permitirnos que 27 niños no hagan uso del sistema de retención infantil o el cinturón. El 27% de los viajeros muertos en 2016 no llevaban puesto el cinturón. Según los estudios, podríamos evitar la mitad de nuestros muertos en carretera. Desde 2007, menos del 1% de los conductores o pasajeros incumplen la normativa, pero el objetivo de la DGT es que haya 0 infractores. El año pasado, 33 ciclistas resultaron atropellados en España en vías interurbanas. Para intentar frenar esos accidentes, 3 ingenieros de Valladolid han ideado un chaleco luminoso para que se vea mejor a los ciclistas en las carreteras. Este novedoso chaleco reflectante ayudará a proteger al ciclista del tráfico. Recordemos que cada 45 minutos hay un ciclista en el mundo que fallece por accidentes de circulación, en este caso por víctimas de atropello. Es ligero, transpirable, resistente al agua y especialmente luminoso por la noche, cuando el ciclista es más vulnerable. Hemos diseñado este conmutador que se instala en el manillar para que de una forma fácil y con un solo dedo puedas accionar el conmutador y envíe una señal inalámbrica vía Bluetooth al panel señalizador luminoso del chaleco. Señaliza como los intermitentes de un coche y podemos avisar en caso de que veamos un incidente. Presionando el botón hacia abajo activamos directamente el warning, es decir, las luces de emergencia. Se iluminan todas las luces del chaleco, tanto por la parte de detrás como por la parte delantera. Es un diseño único y patentado por 3 ingenieros que saldrá al mercado en verano. El chaleco se adquirirá a través de grandes distribuidores y de plataformas online de comercio electrónico. Tiene una autonomía de 24 horas ininterrumpidas y se recarga como un móvil. Su precio inicial será en torno a 130 euros. La Guardia Civil ha desmantelado la organización más activa dedicada al robo de cajas fuertes en entidades bancarias. Se les imputan 9 asaltos en gran parte del país y un botín de 700.000 euros. Son los autores del robo a una sucursal en Calzada de Bandulciel, en Salamanca. Su planificación era casi marcial. Hay en total 7 detenidos. La organización era prácticamente militar. La Guardia Civil los conocía como los Navy SEAL de Orcasitas, un jefe de 2 células, todo planificado al detalle. Las localidades que elegían eran localidades pequeñas, que no contaran con cuartel de la Guardia Civil ni con infraestructuras de policía local. Es el caso de Calzada de Valdunciel en Salamanca, pero actuaban en otras 6 comunidades, cambiaban el bombín, anulaban las alarmas y reventaban la caja. Con el equipo dosicorte que producía unas altísimas temperaturas, algunos de los billetes se quemaban. Aún así ellos no los despreciaban. Cada vez se llevaban entre 50.000 y 100.000 euros, unos 750.000 en 9 robos entre octubre y marzo. Una buena parte del botín lo reinvertían en su empresa, por determinarlo de alguna manera, adquiriendo este tipo de material y esos coches que ya les he citado. Uno de los detenidos había participado en un asalto similar fuera de España hace 2 años. Ha sido hallado ADN suyo en un asalto en una entidad bancaria de Suiza. En total hay 7 detenidos, 6 españoles y un dominicano de entre 20 y 38 años, y se busca a un octavo. Se les imputan 9 robos y otros 16 delitos y se investiga su participación en otros 50 asaltos.
Hoy duerme en casa una familia de Palencia que esta mañana pensaba que iba a ser desahuciada. No ha sido así, la justicia les da más tiempo para resolver la situación porque ellos pagan el alquiler, pero el dueño de la vivienda la tiene embargada. Tristeza y desolación en el interior. Pues muy mal, ¿cómo vamos a estar? Imagínate, hoy si nos echan a la calle con todos los niños y demás, no tenemos dónde ir, no tenemos recursos. Indignación y tensión en el exterior. Y esperan que se ejecute un desahucio inminente de una familia con 5 menores. Pero llega el esperado milagro. Paralizado el desahucio, les dan tiempo para llegar a un acuerdo con la entidad bancaria. Hablemos con ellos a ver si llegamos a un acuerdo. De momento lo paralizan. El propietario de la vivienda la alquiló cuando estaba ya embargada por el banco. Él llevaba al menos 6 meses sin pagar la hipoteca. A él le habían quitado el piso en enero y él a mí me lo alquiló en febrero, con lo cual ya no era de él. Esta familia, al corriente de pago del alquiler, a pesar de su precaria economía, se enteró de la realidad del piso al solicitar una ayuda social. Entonces le denunciamos a este señor, pero bueno, dicen que no le encuentran y le tienen ahí, le han paralizado también la investigación porque dicen que no le encuentran, le tienen por desaparecido. Con esta suspensión respiran aliviados y esperan una solución definitiva. Hoy vuelven a dormir en casa. En el Pleno de las Cortes hoy una situación inédita, al menos en los últimos gobiernos del Partido Popular. Había que defender un proyecto de ley, el que amplía el Parque Natural del Lago de Sanabria, pero el consejero responsable, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, no estaba en el hemiciclo, tampoco en la sede de las Cortes. Juan Vicente Herrera ha pedido disculpas por lo que dice ha sido un error de coordinación. Superado el desconcierto, la oposición ha intentado sacar rédito del episodio. Tras 4 horas y 1 minuto de pleno le llegaba el turno al proyecto de ley que amplía los límites del Parque de Sanabria y ocurría esto. ¿Dónde está el consejero? El consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene que presentar el proyecto de ley. Bien, pues lo damos por presentado. Entre tanto, fuera de la Cámara, el consejero estaba acompañando a la ministra Tejerina en su visita a Balsaín. El presidente Herrera pedía explicaciones al portavoz del PP en las Cortes y poco después, en los pasillos, pedía disculpas y lo tachaba de error humano. Un error por el que pedimos disculpas a los grupos parlamentarios, a la Cámara, que tiene que en ningún caso pretendía ser una ofensa o un desprecio. Pero la ausencia del consejero teñía todo el debate parlamentario. Devuelvan ese toro a los corrales, devuélvanlo, que el consejero no ha comparecido. Qué vergüenza tener que presenciar toda esta farsa. Polémicas aparte, el Grupo Popular pedía al PSOE que retirase su enmienda sobre depuración de aguas por ser perversa, dañina y traicionera para los ayuntamientos del parque. Y aceptaba la enmienda socialista que reclamaba que los municipios afectados tengan voz en el patronato. El proyecto de ley amplía el Parque del Lago de Sanabria, que pasa de 22.000 a 32.000 hectáreas. Ese pleno, además, ha dejado un gran paso adelante para las familias de la comunidad con niños enfermos, niños con cáncer o con discapacidad. La Cámara pide a la Junta de Castilla y León que les exima del copago de medicamentos y material ortoprotésico. Son gastos mensuales para algunas de estas familias totalmente inasumibles. Los gastos de estos niños no son como los de cualquier otro. 400 euros al mes en terapia, entre 200 y 600 en medicamentos y algunos que otros miles en material ortoprotésico o sillas de ruedas. La última silla de ruedas comprada por una niña en nuestra asociación le ha costado unos 6.800 euros y después de 6 meses le han ingresado una ayuda de 2.600. Son gastos aproximados, nos cuentan Yolanda y Nuria, 2 madres de menores dependientes con alguna enfermedad rara que hacen frente como pueden al copago farmacéutico. Esto es imposible llegarlo a sostener si no hay una ayuda de la Administración. De la asfixia económica que sufren muchas de estas familias se ha hablado hoy en las Cortes. Pagan entre el 40 y el 60% del precio de sus medicamentos. El Partido Socialista ha pedido que se suprima el copago y una tarjeta sanitaria propia, propuesta que ha sido apoyada por todos los grupos. Sí que es disposición de crear una tarjeta en este sentido. El copago es un impuesto sobre la enfermedad que penaliza a los que tienen más problemas de salud. Hablamos de generar un derecho.
Un debate que no ha estado exento de polémica, la que ha generado el Partido Socialista al liderar una propuesta que, según el resto de grupos, debería haber sido conjunta. Pero la forma no ha conseguido empañar el contenido. La iniciativa sale adelante con foto de familia incluida. Y en la Cámara han sobrevolado también los presupuestos regionales. La Unión del Pueblo Leonés pide respeto a su formación de cara a negociar estas cuentas de la comunidad. El procurador de la UPL reconoce que ha habido contactos con el PP, pero dentro de lo que es normal en un gobierno dice que necesita apoyos. También ha garantizado que va a actuar con independencia. A mí a veces también esto me suena un poco al juego de presión a ciudadanos, ¿vale? Y yo en ese juego, repito, que yo exijo por lo menos el mismo respeto que yo tengo a todos los demás grupos políticos, lo exijo para la UPL y para los 18.000 votantes que nos han puesto aquí. Y este pleno tampoco se ha librado de la bronca. PSOE y Podemos han superado sus propios registros parlamentarios. El motivo ha sido la propuesta de Podemos para recuperar el dinero de las cláusulas suelo. PP y PSOE les han reprochado que pidan en esa propuesta lo mismo que ya recoge un decreto ley aprobado a nivel nacional hace 2 meses. De una cosa se han ido a la otra y van a ver el resultado. La propuesta de Podemos cuestionaba la vía extrajudicial acordada por el Gobierno y el PSOE para recuperar el dinero de las cláusulas suelo. Eso es limitar, porque son los bancos los que decidirán, y ya sabemos lo que pasa cuando deciden los bancos. ¿Cómo puede decir usted que se está limitando la capacidad de acudir a los tribunales? Usted dice eso aquí y se queda tan ancho, ni se sonroja. Y si el PP le recriminaba llegar tarde con una propuesta ventajista, el PSOE... Lo que son ustedes es fundamentalmente muy vagos. Y remataba retirando sus enmiendas para mejorar la propuesta. Y que, como dice el dicho castellano, margaritas para los cerdos. Y no le voy a aceptar la enmienda, la retire, la deje o la vaya a poner, porque su enmienda es una enmienda igual que ustedes, es una enmienda de mentira. Pero no se quedaba ahí. Ustedes están cortos de reflejos de sacar al señor Martín a hablar de cláusulas suelos y abusos bancarios. Usted lo que da es vergüenza. Ajenos el resto de grupos. Las cuantías que se devuelvan no se integren en la base imponible del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y al final de la propuesta se salvaba un punto. Habrá más información para los afectados. No hay mejor modo de demostrar el movimiento que andando. Ese axioma es el que anima una nueva iniciativa de la Consejería de Empleo para luchar contra la despoblación. El ciclo de buenas prácticas no es otra cosa que demostrar la acción que con ejemplos. Los primeros son de las provincias de Palencia, Valladolid y Soria. Ella es Adara y vino de Gerona, es madre de 2 hijos y su familia fue la elegida entre 600 solicitudes para evitar el cierre de la escuela. El Ayuntamiento de La Pernía le ha dado una casa y un trabajo. En el Ayuntamiento como agente de turismo, encantada, la gente súper encantadora, muy amable, gente muy sencilla, los niños felices a más no poder. Ellas, Daniela y Magdalena, vinieron de más lejos, de Bulgaria y Rumanía, y encontraron en Tierra de Campos un lugar para trabajar e incluso montar sus negocios, integradas en sus pueblos, donde hay 17 nacionalidades. La gente de los pueblos no es gente ruda, no es gente, pues es gente que ayuda a integrarse a la gente de fuera. Victoria, en cambio, no vino de lejos, es de un pueblo de Soria, pero ha creado una empresa vital para muchos de ellos. Es esta, la exclusiva, una especie de comercio electrónico rural. Hacer la compra, se la mete a la nevera, les ayuda a entender el ticket, les cambia la bombilla si está rota, lo que sea. Son las 3 primeras muestras para un ciclo que busca un cambio de enfoque. La pregunta que tenemos no es tanto qué se puede hacer en Castilla y León, sino qué se está haciendo ya en Castilla y León por parte de personas concretas. Estos encuentros de buenas prácticas demográficas se repetirán cada 2 meses. La próxima semana comienzan las pruebas y a finales de abril estará funcionando en la azucarera de Toro el Centro de Innovación para elaborar azúcar líquido. Es la decisión que ha tomado el grupo Ave Sugar, que definitivamente cierra la planta en Peñafiel, en Valladolid, y se la lleva a Zamora. La inversión que ha tenido que realizar ronda los 3 millones de euros. Durante estos días se están terminando de trasladar los equipos desde esta planta de Peñafiel a la azucarera de Toro. Es aquí donde se traerá el Centro de Innovación de Transformación de Azúcar Líquido, según la compañía, para mejor.
como una oportunidad por tener la planta de azúcar líquida próxima al centro de I+D+I del grupo Aves Sugar, que no sé si sabéis está ubicado en la planta de Toro. Tenemos el centro de I+D+I y luego tenemos también la azucarera, con lo cual la planta de azúcar líquido en Toro tiene mucho sentido. El cierre definitivo de Peñafiel obedece a una organización logística de la compañía por operatividad. Fijaros que Peñafiel es un núcleo de producción, es un centro de producción pequeño en el que, por ejemplo, el tema de aguas residuales salía de la propia fábrica de Peñafiel a otra fábrica para ser depuradas. Es decir, tenía muy poco sentido desde un punto de vista de la operativa y la logística, y al final pues la sostenibilidad, que duda cabe que es importantísimo. Azúcar líquido invertido, que en breve estará saliendo desde esta fábrica en Toro, dirigido a industrias que se dedican a la elaboración de helados, bebidas azucaradas, batidos o bizcochos. La cooperativa Copiso trabajará en Soria en una línea de producción de carne ecológica. Lo va a hacer cumpliendo con los ambiciosos objetivos que se ha marcado para los próximos años: llegar a la producción de 1 millón de cerdos. Esas son las líneas de trabajo de una empresa que, tras medio siglo de vida, se consolida como una de las cooperativas más fuertes del país en materia de agricultura y ganadería. En el Día Mundial del Agua nos vamos a acercar a conocer el recorrido que realiza esta sustancia líquida de primera necesidad desde que se capta hasta que llega a nuestras casas. Cuando abrimos el grifo tenemos que ser conscientes que cada gota de agua pasa por un proceso de potabilización que dura 7 horas. Y en el caso de Zamora todo comienza aquí. La entrada del agua la tenemos aquí, este es el agua del río Duero, que es de donde captamos directamente, y luego a partir de este punto sigue toda una serie de procesos que están a lo largo de toda la planta. Aproximadamente el proceso total son unas 7 horas desde que el agua entra hasta que sale por el final de la planta. Después, en estos tanques al agua se le realizan tratamientos por ozono, filtración, decantación, tratamientos químicos y cloración. Hay que quitarle al agua todos sus contaminantes. De todo, desde materia orgánica, microorganismos que por supuesto tiene, y luego todo tipo de contaminantes, desde pesticidas que pueden venir arrastrados sobre todo las tierras de cultivo y ese tipo de cosas. Al día esta planta potabiliza hasta 20.000 metros cúbicos de agua. De aquí llega hasta nuestros hogares en perfecto estado, aunque a veces nos quejemos de su sabor. Las tuberías viejas, las tuberías de hierro antiguas, le aportan muchos sabores al agua que luego al final el consumidor la nota. Pero el agua tal cual sale de la planta es de una calidad muy buena. En el Día Mundial del Agua nos recuerdan, este es el agua más sostenible que podemos beber. Un partido más participativo en el que sus cargos rinden cuentas y que tiene muy en cuenta a sus alcaldes y concejales. Ese es el espíritu de la ponencia política del Partido Popular que sus coordinadores han presentado esta misma tarde. Un texto ahora en fase de enmiendas que introduce, entre otras novedades, la figura del coordinador local para llegar hasta el último rincón de la comunidad. En la presentación, el PP reconoce que habrá detalles que mejorar en el proceso, pero ratifica que el sistema ha sido un éxito y que ha venido para quedarse. La ponencia fija que los afiliados en situación de paro tendrán una cuota voluntaria, pero dice que eso puede hacerse porque se recoge en el reglamento. Por supuesto que hay cuestiones que se pueden desarrollar y se pueden desarrollar sobre la base de la experiencia de un proceso de elección que, por otro lado, yo creo que ha sido ejemplar. No hay que confundir lo que es la lógica tensión y las discrepancias que en un momento dado puedan surgir en torno a cuestiones de detalle en todo proceso de elección, que yo creo que no es que ocurra en todas las formaciones políticas, ocurre en cualquier proceso electoral igualmente, con lo que es el funcionamiento de un modelo que fue aprobado por todos en el Congreso Nacional y que además razonablemente ha funcionado muy bien. Medio centenar de militantes y afiliados han constituido la agrupación Palencia con Susana. Entre ellos destaca la presencia de la secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, y la senadora Rosa Aldea. Defienden que Susana Díaz es la mejor candidata para ocupar la Secretaría General del Partido Socialista y en un futuro la presidencia del Gobierno de España. Consideran que es capaz de unir al PSOE tras meses convulsos porque tiene liderazgo.
creemos que es la secretaria general que necesita el PSOE, por experiencia de gobierno progresista y de izquierdas, por su cercanía, por su liderazgo, su capacidad de unir a todos los socialistas en un proyecto común, con una idea clara de país y de sociedad y con un carácter ganador. Apoyamos a Susana Díaz porque queremos volver a ganar elecciones generales. Y varapalo para otro candidato. Pedro Sánchez no podrá seguir financiando su campaña a través del crowdfunding, es decir, reuniendo pequeñas aportaciones de sus simpatizantes. La gestora del PSOE le ha remitido un burofax en el que le prohíbe utilizar ese sistema de captación de fondos y le emplaza a usar una cuenta corriente de titularidad compartida con Ferraz. Alega que es la única forma de cumplir con la ley de partidos y de que las donaciones sean transparentes. Rajoy emplaza a ETA, hoy lo ha hecho, a que diga ya dónde esconde las armas y que lo haga sin manipularlas. Ha sido en la sesión de control en el Congreso, donde además el presidente del Gobierno ha recordado a la banda terrorista que no se va a negociar con ella y que solo se espera su disolución incondicional. La sesión comenzaba con consenso acerca del anuncio de desarme de ETA. No se trata de un comunicado sobre la disolución de la banda terrorista, sino más bien de un acto de propaganda de aquellos que no han asumido su derrota. ETA es una organización terrorista y no se negocia con terroristas. La mejor forma de hacerlo es que ETA diga dónde están las armas sin alterar su emplazamiento, contenido y sin ningún tipo de negociación. Los rifirrafes llegaban con la protesta de Podemos de que el Gobierno no hace caso a un informe de los letrados del Congreso, que alerta de un exceso de vetos del Ejecutivo a proposiciones de la Cámara amparándose en una competencia presupuestaria. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista. Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. Apoyaremos los presupuestos si cumplen con esas condiciones y si está también ese corredor mediterráneo. Y lo verá usted plasmado en los presupuestos generales del Estado. Rajoy confía en poder aprobar los presupuestos en el Congreso, aunque por el momento se muestra prudente y dice que hará un esfuerzo hasta el final. El abulense Juan José González Rivas ha sido elegido esta mañana nuevo presidente del Tribunal Constitucional en sustitución de Javier Pérez de los Cobos. Este magistrado accedió al Constitucional a propuesta del Partido Popular procedente del Tribunal Supremo. En su trayectoria ha mostrado un perfil conservador. Firmó un voto particular contra la sentencia que avalaba el matrimonio homosexual y también se ha posicionado en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar. El Supremo ha condenado a Francesc Homs a 1 año y 1 mes de inhabilitación por la consulta soberanista de Cataluña. Es menos que lo que pedía la Fiscalía, como ocurrió con Artur Mas, quien asegura que estas sentencias dan alas al proceso independentista. Las condenas ayudan más al proceso soberanista que al proyecto unionista. Gente que está contra la independencia en Cataluña no entiende la judicialización de la política. Ya han concluido las obras de restauración que durante los últimos meses se han acometido en el Palacio Episcopal de Astorga. La Junta de Castilla y León y el Obispado astorgano han cofinanciado unos trabajos que han consistido en la adecuación de los espacios interiores del edificio de Gaudí. La inversión total ha superado los 270.000 euros y se ha desarrollado en 2 fases. Estas intervenciones han dotado al inmueble de mayor funcionalidad y accesibilidad, lo que va a contribuir a aumentar las visitas y permitirá llevar a cabo actividades culturales en las zonas que se han recuperado. No, digo escaleras, no hay más, ¿verdad? Y el Ayuntamiento de Salamanca ya ha remitido a la Comisión de Patrimonio el proyecto técnico para retirar el medallón de Franco de la Plaza Mayor. El proceso va a durar 1 semana. Implicará la sustitución de la piedra donde se encuentra la efigie y el picado de la cartela. En total tendrá un coste de 4.500 euros y, según ha confirmado hoy el consistorio, no se va a colocar en su lugar a ningún otro personaje histórico.
Y hoy estamos de estreno y en unos minutos, justo después de los deportes, lo van a ver. Nuestro espacio del tiempo se somete a lo que ahora se llama un restyling. Vamos, que cambiamos la imagen y ampliamos también los contenidos. Igual que evolucionan las nubes, por ejemplo, nuestro espacio de El Tiempo progresa y se transforma. Va a pantalla completa, pero contigo. Se ha cambiado el diseño con nuevos fondos para hacérselo más visual. Con nuevos iconos, con información adicional, como por ejemplo la velocidad y la dirección del viento, que nos parecía muy importante. Y en la misma línea de ofrecer información de calidad y detallada de Castilla y León, también hemos añadido algunas nuevas localidades que nos parecían importantes. Andrés saca del mismo fondo verde de antes nuevos soles y nuevas lluvias. En líneas generales, sobre todo, se trata de que todo el castellano y leonés sepa qué ponerse y qué se va a encontrar al salir de casa. Dentro de la complejidad que supone explicarles todos los fenómenos meteorológicos, se busca sencillez, cercanía y una imagen más acorde con los nuevos tiempos. Ya lo saben. Finalmente no va a ser Julio Iglesias el cabeza de cartel del Sonorama Ribera, será Santiago Auserón. Yo soy hombre, fumo y bebo y bailo en los carnavales. El que fuera líder de la emblemática banda Radio Futura ofrecerá un repertorio de sus 35 años de composiciones. Junto a Auserón se subirán al escenario otros míticos, una de las grandes bandas indies españolas, Sexy Sadie, que se volverá a reunir en el 20º aniversario del Festival Arandino. Así, con un anticipo, nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana. Y se me quita la pena mirando volar el humo. Sí. Nace la planta del suelo, el sol le da calidad, el humo levanta el vuelo y sube a la eternidad. Influencia, muchacho.